Yo quería comentarles rápidamente, tengo aquí una diapositiva que podría, son un par, no se asusten con el tiempo, voy a tratar de especificarlo súper bien, me avisan si lo pueden ver. Sí lo podemos ver. Perfecto, mira, esto es lo que en Ernst Young, en EY Perú, y conjuntamente no solamente con la oficina de Perú, sino también con la oficina de Chile, de EY, y otras oficinas como Colombia y México, no los hemos querido poner, acá el alcance es Chile y Perú, pero hicimos un análisis, ¿no? Y creo que Chile y Perú, por muchas cosas, representan países que creo que la comparación viene bien. Por ahí leía, ¿por qué no comparamos con Canadá, Australia? Las realidades son diferentes. Eh, 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 Al final yo sé que el mineral podrá ser el mismo y la inversión podrá ser la misma, pero hay cuestiones muy diferentes que se tienen que considerar. Creo que Perú y Chile es un ejemplo perfecto. Miren, en el estudio que hicimos, básicamente lo que llegamos a encontrar fue que la carga tributaria, ¿no? Como tal, variaba, y variaba dependiendo de la utilidad operativa. Es decir, mientras más utilidad operativa existe en una compañía, menor es el impacto. Mientras menos utilidad operativa hay, la carga es más alta, ¿no? Entonces, es importante esto. Miren, en el gráfico que acá ustedes pueden ver, existe pues un gravamen que puede llegar hasta el 52% cuando la utilidad operativa es menor, y que puede llegar hasta el 44 o 42, ese es el promedio, cuando la utilidad operativa es mayor, ¿no? Ya lo mencionó en la exposición, claramente que tenemos una tasa de impuesto de 29.5, tenemos unos dividendos de 5%, y aquí quiero detenerme un ratito en el tema de las regalías y el impuesto especial a la minería. ¿Y por qué detenerme un ratito? Porque esto de acá, si bien es cierto, no es que el 12% sea la mayor carga, lo cierto es que las cargas sí son relativamente altas. Me explico. Los tributaristas llamamos cuando hay brackets, ¿no? Cuando hay diversas tasas aplicables, en este caso como tasa progresiva acumulativa. Es decir, si uno tiene un margen operativo de 0 a 10%, ¿no? El impuesto recaerá sobre el 2% sobre ese margen. Es decir, tenemos una tasa efectiva del 2. Sin embargo, si tenemos 15, no es que aplique el 2.4 de frente. Yo aplico 2% al primer bracket, tramo de 10, y aplico 2.4 al siguiente 5. Y así logro una tasa efectiva. Entonces, cuando tú tienes una utilidad operativa de 70 a 80%, la tasa aplicable es de 6 a 7, es verdad, pero efectivamente es mucho menor. Y eso también lo explicó Mitchell. Igualito ocurre con la regalía. La regalía tiene una tasa máxima de 12, pero no es 12. ¿Por qué? Porque es progresivo. Es decir, si yo me sitúo en el 75% de margen, ¿no? De utilidad operativa, por ejemplo, aquí lo que voy a tener es que me aplica efectivamente un 5%. ¿Por qué? Porque voy aplicando por tasas, por tramos, ¿no? Y en el GEM, que es para los que tenían convenio de estabilidad, ocurre lo mismo. Porque esto es bien importante, porque en el Perú va a depender, ¿no? De en qué etapa se encuentra una mina para hallar el margen operativo, ¿no? A ver, lo pongo así de simple. Anglo American tiene un proyecto muy grande que Yabeco, que está al 80% de construcción, ¿correcto? Y creo que acá no hay ningún secreto ni ninguna información clasificada. El próximo año ellos están empezando a obtener el inicio de producción. Evidentemente, con los 9.000 a 10.000 millones de dólares de inversión que han tenido, va a tener pues un escudo muy alto, y un escudo tributario tan alto que es probable, ¿no? Que hace 2 años yo decía, bueno, tributarán después de 6 años, de repente, pero hoy con las tasas, ¿no? Que superan largamente los $4 por libra, ¿no? Es probable que tributen el año ya no 6, sino en el año 3.
Pero evidentemente, cuando tenga que pagar estos tributos, la utilidad operativa, que es una utilidad muy parecida, tenemos definición en Perú, ¿ah? No es la utilidad operativa meramente financiera, no es un EBITDA puro financiero, ¿ah? Es una mezcla de margen operativo con algunas depreciaciones y amortizaciones que la ley acepta. En todo caso, aquí lo importante es saber el estadio, y también se mencionó, de en qué está una mina. Me parece que Michelle toma en cuenta dos minas que son Cerro Verde y Antamina o Sauder. Esas minas tienen 30 años en Perú, ¿ok? Han habido ampliaciones, han habido evidentemente inversiones nuevas, pero son minas con utilidad operativa muy alta. O sea, yo lo he visto personalmente y les puedo yo asegurar que en algunos casos se llega hasta 80% de utilidad operativa. 80% de utilidad operativa. Ojo, es altísima. Y claro, ¿por qué? Porque ya pues es un reloj andando hace 10 años, ¿no? Y con todos los escudos tributarios que en algún momento se pudo tener, ya no existe, con lo cual básicamente son los ingresos versus los costos. Así de simple. Entonces, eso también es importante tener en cuenta en una situación como la que se tiene que analizar. Por eso es que cuando yo menciono, estamos entre un 44 y 52% real de government take. ¿Y por qué hablo de government take? Porque no todos son tributos. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la regalía no es un tributo. La regalía no califica como un tributo, y eso lo dijo el Tribunal Constitucional. Que podamos discutir si es que existe o no naturaleza tributaria, esa es otra cosa. Lo cierto es que no es un tributo. ¿Y por qué es importante? Porque no es crédito. No es crédito, y eso también es importante al momento de evaluarlo. El tema de la participación de utilidades. La participación de utilidades, que en este caso es el 8% distribuido a los trabajadores de la renta neta tributaria, que es mucho dinero en el caso de las mineras, con un tope, evidentemente, pero el exceso no es que regrese a la compañía, el exceso igual va al Estado. También es algo a analizar. ¿Por qué? Porque la renta neta a la que se aplique ese 8%, ¿no? Es también, a su vez, un gasto para efectos del impuesto a la renta. Entonces, es algo medio revolvente, pero también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es un costo hundido. ¿Y por qué es un costo hundido? Porque si bien es deducible para renta en el Perú, lo cierto es que en otros países no puede ser aplicado cuando hay crédito. Recordemos nosotros que la plata sale afuera, en el caso peruano. En el caso chileno tiene algunas empresas, bien, también lo mencionó Michelle, empresas del Estado, nacionales, pero en el Perú todos los inversionistas son extranjeros. Y esa plata eventualmente termina saliendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros hubiéramos dicho, en vez de participación de utilidades, en vez de regalías mineras, lo ponemos como una sobrecarga tributaria, me parece que en Chile las regalías están en la ley de renta. No sé, eso era la idea que tenía hace un par de años, cuando sale la ley de regalías hace mucho tiempo, está incluida en la ley del impuesto a la renta. No es una ley especial, ¿correcto? Entonces, ese impuesto llamado royalty, o lo llamen como quieran, es crédito en el exterior. ¿Por qué? Porque ya sea que tengamos tratados o por rentas que tributan en otro país, se toman como crédito. Y eso es un dato no menor, porque siempre las tasas de impuestos, los inversionistas preguntan, ¿cuánto me voy a llevar? Te vas a llevar tanto porque el government take es 54, 52, 48%. Ya, pero yo también lo veo en la mente del inversionista, es ¿cuánto de eso es recuperable aquí? Porque si bien eso va a tributar aquí, puedo jalar algunos conceptos. Por lo menos en Estados Unidos, el concepto es que no puede jalar otro impuesto que no sea impuesto a la renta. Ergo, sale el beneficio de utilizar la regalía, no lo puedo, ni tampoco lo de la participación. Es algo que también, en mi experiencia, me ha llevado a pensar, es importante ver a dónde va, si va, en el caso de Anglo American, a UK, no sé pues cuál es la estructura de las compañías. Esto es algo bien, bien interesante, pero en la práctica importante, ¿no? Otra David, cuestión. sí, tal vez vas cerrando porque se nos va voy yendo cerrando la idea, yo sé que tengo Gracias. muy poco tiempo. Lo último que quería comentar, además de esas dos cuestiones que creo nos separan de Chile en cuanto al análisis para llegar a este porcentaje de government take, quería tomar lo último, porque he visto muchas preguntas vinculadas con eso. En el Perú existe una
norma en nuestra Constitución que dice que el 50% del impuesto a la renta que recauda de la minería va a los gobiernos locales, ¿correcto? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque todo ese dinero se transfiere a los gobiernos regionales y locales. ¿Cuál es el problema? Y esto es algo público también, que estos lugares donde se desarrollan los yacimientos mineros no son lugares que tengan riqueza, son los lugares más pobres del Perú. Entonces, la mina que produce más dinero para el Perú está ubicada en el distrito más pobre del Perú. Y este distrito tiene 30 años un yacimiento al lado y no tiene ni siquiera agua potable. ¿Y por qué? Porque el canon se distribuye a los gobiernos, pero los gobiernos no tienen capacidad de gastar. Entonces, mucho cuidado con esto. Puede existir la mejor voluntad de entregar las reservas a las poblaciones o pueblos originarios donde está el yacimiento, pero no funciona. ¿Y saben por qué no funciona? Porque no tienen capacidad de gasto. Son poblaciones muy pobres y la capacidad de gasto está amarrada por el gobierno central. En pocas palabras, quiero concluir diciendo, no sirve. Entonces, ojo, tengamos mucho cuidado de cómo desarrollamos esto. Muchos pueblos hubieran podido tener agua y desagüe hace 30 años con el dinero que tienen. Lamentablemente, se emposa en una cuenta y no la pueden gastar. ¿Por qué? Porque hay requisitos para poder gastar. Entonces, no es simplemente crear una ley constitucional en nuestro caso, que está en la Constitución, no está en una ley, la ley del canon desarrolla, pero está al nivel constitucional. Esto es bien importante porque socialmente todo se paraliza gracias a eso. Nadie paga, claro, si tienen 30 años viviendo ahí y no llega $1, para ellos, nadie paga. Y eso no es así, sabemos que el government take es fuerte, en el caso de Chile, y en el caso peruano es un poco más alto incluso. Estamos hablando de cada $100, el Estado se queda con más de la mitad. Entonces, esta desinformación, creo yo, es importante atacarla, al menos desde el punto de vista peruano, no nos ha funcionado, y por eso estamos donde estamos hoy en día, que ustedes deben saber en la incertidumbre política en que nos encontramos, ¿no? En un modelo que debiera funcionar. Y con eso termino. Muchas gracias, Janet.